Brock Lesnar es un nombre que no deja a nadie indiferente, ya sea que seas fan de la lucha libre o de MMA. Probablemente hayas oído hablar de esta fuerza de la naturaleza, quizás el luchador más peligroso del planeta. I stand in my ring, Brock Lesnar's ring. Según algunos testimonios, que por supuesto no hay que tomar al pie de la letra, él sería también un hombre violento, con vicios, que habría utilizado su poder de manera a veces discutible. Por supuesto, nada debe tomarse como una verdad indiscutible. Brock Lesnar tiene grandes cualidades de las que muchas personas hacen elogios y es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. No lo olvidemos. ¿Estás listo para sorprenderte al enterarte de cómo supuestamente estuvo involucrado en escándalos sexuales en diferentes épocas? ¿Quieres saber más sobre su altercado físico con Chris Jericho en el backstage de SummerSlam de 2016? ¿Te gustaría descubrir si alguna vez has sido consumidor de drogas e incluso de esteroides? ¿Estás listo para aprender cómo estaría relacionado con la teoría más alucinante de la historia de la lucha libre? ¿O cómo casi provocó la muerte de varios pasajeros en un avión? Estás en el lugar correcto, porque en nuestro video vamos a descubrir juntos el lado oculto de la bestia encarnada y te va a sorprender. Estás en Casa Lucha, las mayores controversias sobre Brock Lesnar. ¡Vamos! Una de las mayores controversias en las que está involucrado Brock Lesnar es el famoso El vuelo del infierno. Si nunca has oído hablar de ello, imagina que se trata de un vuelo de avión en mayo de 2002 entre Inglaterra y Estados Unidos en el que solo había empleados de la WWE. Esencialmente, era el final de una larga gira y todos los luchadores habían estado particularmente desatados hasta el punto de sobrepasar los límites. Agresión sexual, violencia, drogas, alcohol. Estas consecuencias serán importantes entre despido y juicio. Pero ¿sabías que Brock estaba a bordo de ese avión y que casi provoca una catástrofe? En ese momento, Lesnar aún era bastante nuevo en el roster principal. Solo tenía 24 años, pero su físico y su historial como campeón de lucha ya lo convertían en una infracción. Mr. Perfect, uno de los veteranos de la compañía en ese momento, quiso molestar a Brock. Verán que fue una muy mala idea. Los dos hombres eran amigos en la vida real, ambos provenientes de Minnesota. Incluso hacían el camino juntos en Estados Unidos. Y tenían otro punto en común. Eran ambos competidores de corazón. Entonces, durante este vuelo, Mr. Perfect tuvo ganas de medirse con Brock Lesnar. Aparentemente, habría dicho que era un mejor luchador que él, a pesar de que Brock había sido campeón nacional universitario poco tiempo antes. Entonces, improvisaron un combate de lucha en pleno vuelo. Según otros testimonios, Mr. Perfect no dejaba de hacerle bromas. Supuestamente, le habría lanzado alcohol y otras cosas a la cara mientras él intentaba dormir. En ese momento, le proponía a Brock que le diera la mano mientras se disculpaba. Pero cuando supuestamente hizo el gesto de pisar el pie de Brock mientras no llevaba zapatos, fue demasiado. Lesnar le habría corrido detrás. Luego, se habría convertido en un combate de lucha cada vez más intenso a medida que se acercaba a la salida de emergencia. En ese momento de locura, Brock Lesnar comenzó a atacar a Mr. Perfect, arrojándolo contra la salida de emergencia. Esto creó un pánico a bordo del avión. De hecho, Brock iba a fondo. Así que, en principio, la salida de emergencia no podía ser abierta, pero teníamos miedo de que la destruyera y cayera al vacío a varios kilómetros de altura. En esta acción inconsciente que podría haber terminado en desastre, otros pasajeros podrían haber sido succionados si la salida de emergencia hubiera sido destruida. Finalmente, serán separados por Triple H, Paul Heyman y Finlay. Para su información, en el show Insurrection, que tuvo lugar en Inglaterra antes de ese famoso vuelo, Brock Lesnar estuvo involucrado en otro escándalo. Es una historia que involucra a Terry Reynolds, también conocido como Marlena en la WWE. Durante este show, ella fue a ver a Dustin Rhodes, su exmarido y el medio hermano de Cody Rhodes, en el vestuario de los hombres. Mientras quería hablar con Dustin, se encontró cara a cara con Brock Lesnar, que solo tenía una toalla alrededor de la cintura. Se permitió abrir la toalla y mostrar su pene aterrizado. Como puedes imaginar, ella encontró esto extremadamente irrespetuoso. Para colmo, lo que ella vio está lejos de haberla impresionado. De hecho, describió el sexo de Brock como pequeño y morado. Por supuesto, todo esto se basa únicamente en las palabras de la diva.
Es importante recordarlo. Esta historia también se conecta con el escándalo en el que supuestamente estuvo involucrado en 2021. Según algunas alegaciones, una empleada de la WWE habría servido como un incentivo sexual para convencer a Brock Lesnar de firmar un nuevo contrato. Aparentemente, Vince McMahon le habría prometido videos sexuales personalizados de parte de esta mujer. Este escándalo mediático llevará a la compañía a cancelar su regreso en el Royal Rumble 2024 e incluso a hacer como si nunca hubiera existido durante varios meses. Puede que ya hayas oído hablar de él. Brock Lesnar ha tenido éxito en la UFC, la organización de MMA más grande del mundo. Además, hay que recordar que originalmente proviene del mundo de la lucha, así que cuando decidió probar suerte en la federación de Dana White, no era realmente un extraño en este ámbito. Después de muchas horas de entrenamiento, finalmente logró triunfar hasta convertirse en campeón del mundo de peso pesado después de solo algunas peleas, derribando a la leyenda Randy Couture en el proceso. Sus combates permitirán a la empresa vender muchos pay-per-view, lo que demuestra que él era incluso una atracción para los aficionados a las artes marciales mixtas. Sin embargo, debes saber que su historia en la UFC también contiene una polémica, y no de las menores. Para entenderlo bien, debemos retroceder a 2016, un año en el que la UFC celebrará el UFC 200. ¿Qué significa esto? Se trata simplemente de su 200th evento, lo que merece una cartelera a la altura. Para su información, Brock Lesnar formó parte de la UFC 100, por lo tanto, tenía sentido que interrumpiera su carrera en la WWE en 2016 para regresar al octágono por una noche. Su presencia era en realidad más compleja que eso. Originalmente, la gran estrella de la organización, Conor McGregor, debía tener su revancha contra Nate Diaz, contra quien había perdido unos meses antes, siendo el irlandés el luchador más popular. Pero este combate finalmente fue cancelado. Era la misma historia para la tan esperada revancha entre Jon Jones y Daniel Cormier. En ese momento, la UFC se enfrentaba a un gran problema. Prepárense, en esta situación catastrófica, ¿cómo iba a mantener Dana White, el jefe, un programa atractivo y digno del evento? Es en ese momento cuando Brock Lesnar entra en juego. If there was any time for Brock Lesnar to come back, it would just make sense that it would be for UFC 200. Con Brock, los pay-per-view siempre se vendían bien, así que esta decisión de recurrir a Lesnar 5 años después tiene sentido desde el punto de vista financiero, pero como ustedes comprenden, la UFC actuó con urgencia en un periodo en el que Brock Lesnar había luchado en la WWE en abril de 2016, siendo la UFC 200 en julio. Los fans de la lucha libre lo saben bien, las superestrellas deben tener un físico más grande que la vida, y son muchos los luchadores que han tomado esteroides con este fin. Lo que ya era extraño es que Brock Lesnar solo fue sometido a pruebas por la agencia antidopaje un mes antes de UFC 200, cuando en principio todo luchador debe serlo durante 4 meses. Se puede decir que, con su estatus y su importancia para la cartelera del evento, la UFC no dudó en otorgarle algunos privilegios. El 9 de julio se enfrentó a Mark Hunt, a quien derrotó por decisión. En mi humilde opinión, no era muy espectacular, pero al menos no había hecho quedar mal a la WWE, a diferencia de otros no hace mucho tiempo. Pero la verdad estallará justo después de este show. Es cierto que la presencia de Brock Lesnar, entre otros, le había permitido ser un éxito financiero, pero se va a descubrir que Brock falló en 2 pruebas de antidopaje. Primero unos 10 días antes del combate contra Mark Hunt, y luego justo después. Entonces uno se pregunta cómo la UFC pudo dejarlo pelear sabiendo esta información. El hecho es que su victoria será anulada, que tendrá un año de suspensión y que deberá dar el 10% de su salario a Mark Hunt, es decir, $250,000. Todo da claramente la impresión de que la organización de Dana White ha dejado que un luchador haga trampa y ha aceptado un combate injusto para salvar el evento. En esta controversia, algunos verán a Lesnar como un tramposo que ha menospreciado los valores del deporte. Otros dirán que tenía rastros de sustancias prohibidas en el organismo, supuestamente para aumentar el nivel de testosterona en el cuerpo y contrarrestar los efectos secundarios de los esteroides. Él lo tomaría cuando está en la WWE. Pero como todo se hizo con prisa para salvar la cartelera, le faltó tiempo para que no quedara nada de eso en él. El hecho es que esto nos confirmaría una cosa, sobre la cual cada uno formará su propia opinión. Es probable que Brock Lesnar use esteroides cuando está en la lucha libre. Sin embargo, no se puede negar que obtener un físico así también requiere mucho trabajo en el gimnasio. Pero si se confirmara, podríamos tener una imagen un poco diferente de este atleta fuera de lo común. Hay una controversia en torno a Brock Lesnar que es verdaderamente fascinante y que incluso roza la teoría de la conspiración. Hacemos un pequeño viaje en el tiempo para regresar a 2014 y, más precisamente, a WrestleMania 30.
Este espectáculo fue histórico por muchas razones, pero sobre todo por una en particular. Después de más de 20 años de invulnerabilidad en el showcase de los inmortales, el enterrador perdió allí por primera vez contra Brock Lesnar. El momento fue impactante y las reacciones de los fans fueron memorables. Pero ¿sabías que este combate que ha pasado a la historia también es el tema de una teoría controvertida? Imagínese que no se basa en las suposiciones de un tipo en la web, sino en lo que dijo Paul Heyman, el abogado de la bestia encarnada. Según sus palabras, Brock podría no haber respetado el guión que estaba previsto. Quizás habría hecho lo que quería en el escenario de Stage of them All, aprovechando la conmoción cerebral bien real del Deadman para entrar en la leyenda. Naturalmente, esto debe ser visto con distancia. Es muy poco probable que algo tan importante haya escapado completamente al control de Vince McMahon y de los oficiales. Pero cuando emitió esta hipótesis controvertida, Paul Heyman tenía una visión de las cosas que podría sembrar la duda en nuestras mentes. Primero que nada, es cierto que después de un momento tan impactante con toda la cobertura mediática, la WWE no podría haber despedido a Brock Lesnar, aunque no se debe salir del guión en la lucha libre y hacer un rompecabezas bajo pena de ser severamente castigado por la federación. ¿Podría haber hecho algo? La escena alucinante de la primera derrota de El Enterrador en WrestleMania nunca podría haber sido recreada. La emoción ya no habría sido la misma. Lo que puede generar aún más dudas es que en el verano de 2013, la victoria de Brock en WrestleMania 30 no estaba prevista. Se pudo saber que Vince McMahon había presentado a Brock Lesnar y a Paul Heyman el proyecto en el que se enfrentaría a El Enterrador, añadiendo que él sería el siguiente en perder contra Taker. Pero al salir de esta reunión y regresar a su coche, Brock habría dicho a Paul que ganaría diciendo la ya famosa expresión 21-1. 21 victorias y una derrota en WrestleMania para El Enterrador. Es cierto que Evan es conocido por sus mentiras, así que es mejor desconfiar de lo que dice. Pero si eso fuera cierto, podría ser una de las mayores controversias en la historia de la lucha libre. Brock Lesnar habría violado la regla de oro del entretenimiento deportivo para robar el logro más prestigioso que decenas de luchadores habrían soñado con tener. Brock Lesnar no es cualquiera en la WWE. Durante años, fue la superestrella más legítima, una de las mayores atracciones. Coleccionó victorias y campeonatos. Así que, como se imaginarán, tuvo durante mucho tiempo una cierta influencia. Entre bastidores, aunque ya hemos escuchado a luchadores decir que él era uno de los mejores para destacar a sus colegas, ya habría sucedido que hiciera algo bastante polémico. Esto se refiere a su compañero indio, Jinder Mahal. Debes tener en cuenta que en 2017 había causado sensación al ser el campeón de la WWE durante varios meses. Con su turbante y su identidad muy fuerte, es innegable que su asalto fue refrescante. Pero en noviembre, Brock se metió en esta historia. En ese momento, nos dirigíamos hacia el espectáculo Survivor Series, donde el campeón mundial de Monday Night Raw, en este caso Lesnar, debía enfrentarse al de SmackDown, Jinder Mahal, el campeón universal contra el campeón de la WWE. La bestia encarnada contra el Maharaja de los tiempos modernos. Un cartel titánico que prometía destrucción. Pero Brock no habría querido este combate. Aunque intenso y colosal sobre el papel, habría rechazado enfrentarse a Jinder Mahal en Survivor Series. Así que tiempo antes del evento, el indio perdía su título tras varios meses de reinado contra AJ Styles, que fue el oponente de Brock Lesnar. Si se confirmara, podría resultar lamentable que un capricho de Brock Lesnar haya puesto fin a los sueños que vivía Mahal. Cuando se piensa en Brock Lesnar, se imagina a esta verdadera fuerza de la naturaleza. Durante años, tenía un aura de invulnerabilidad tanto en el ring como en el octágono. Al verlo, uno podría pensar que es un ejemplo de disciplina, un atleta en excelente estado de salud. Y sin embargo, no fue así en absoluto en cierta época. Prepárense para estar sorprendidos. Efectivamente, cuando comenzó en la WWE en 2002, Brock Lesnar descubrió la vida en la carretera. Iba de ciudad en ciudad, viajando constantemente. Y eso no le gustaba en absoluto. Hay que saber que era un joven del campo que siempre había estado acostumbrado a estar en su granja. Este nuevo estilo de vida lo ha llevado hacia vicios que un poco empañan su imagen, aunque al mismo tiempo lo hacen humano. I stand in my ring! Brock Lesnar's ring! Lo que es sorprendente es que no es en absoluto el primer nombre que viene a la mente cuando pensamos en luchadores que han tenido problemas de adicción. Y al menos eso es exactamente lo que la bestia encarnada vivió en su primer periodo en la WWE. A fuerza de malvivir el día a día en la carretera, se volvió hacia la vodka y los analgésicos, que consumía en abundancia. Su consumo era tan importante que casi no recuerda nada de ese periodo de su vida. Su malestar era tan profundo
que una vez estuvo en un avión y miraba la puerta de la aeronave, pensando en lanzarse al vacío. Al ser conscientes de este pasado, se entiende mejor por qué nunca volvió a ser un luchador a tiempo completo a partir de su regreso a la lucha libre en 2012. De hecho, este es otro elemento que siempre ha generado muchos debates en torno a Lesnar. Estuvo ausente regularmente durante semanas, incluso siendo campeón. Esto es algo que ha indignado a muchos fans, pero al menos, cada una de sus apariciones era un evento. Y no se estaba destruyendo la salud. Brock Lesnar está involucrado en otra polémica muy interesante. No se muevan. Todo sucede en SummerSlam en 2016. En el mayor espectáculo del verano, tuvimos una cartelera inédita y espectacular. Brock Lesnar contra Randy Orton. Fue un choque de titanes, un combate de ensueño que tuvo lugar por primera vez, pero el desenlace de este encuentro iba a dar mucho de qué hablar. En una escena chocante e inusual, Lesnar encadenaba los codos afilados sobre un Orton en el suelo. Fue tan violento que Randy sufrió una conmoción cerebral. Y eso no es todo. Sus golpes abrieron el cráneo de la víbora, que terminó en un charco de sangre. Incapaz de continuar el combate, Brock ganaba, por lo tanto, por caos técnico, al estilo de una pelea de MMA. La escena era tan loca que no se sabía si este desenlace estaba realmente planeado. En el backstage, hay un luchador que no permanecerá indiferente a este momento, Chris Jericho. You just made the list! Al ver a Orton ser golpeado de esa manera, y Dr. J se preocupaba por su amigo, se acercó a Brock Lesnar de manera vehemente cuando este entraba al vestuario. Según los rumores, los dos hombres estaban listos para pelear, y primero fueron separados por Triple H y luego por Vince McMahon. A priori, cuando Jericho vino a confrontar a Lesnar, Brock le habría dado un beso en la frente gritando justo después: «Bésame de vuelta, puta». A través de esta controversia, se intuye que Brock Lesnar no es el tipo de persona a la que los colegas deben venir a molestar. Y ahí están las controversias más impactantes sobre Brock Lesnar. Aunque uno pueda sentirse sorprendido por estas polémicas, es fundamental recordar que nunca se trata de hechos indiscutibles. Todo se basa generalmente en testimonios, rumores y teorías que de ninguna manera permiten juzgarlo de manera definitiva. También hay que tener en cuenta que Brock Lesnar ha sido elogiado en múltiples ocasiones por sus colegas por su profesionalismo, su amabilidad al querer bien a los demás, la importancia que le da a su familia y su increíble ética de trabajo. Tiene muchas cualidades de las cuales todos podemos inspirarnos, sin olvidar su talento y sus capacidades físicas que no se encuentran todos los días. Su trayectoria en la lucha libre y en el MMA es inigualable. Está claro y nítido, solo hay un Brock Lesnar. Les propongo un debate. Según ustedes, ¿cuál es el mayor logro de la bestia encarnada en su carrera? Vengan a compartir su opinión. Será interesante intercambiar nuestros puntos de vista en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este video y los invito a quedarse en Casa Lucha para ver otros. Hasta pronto. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?